todos os presentes, a todos os presentes. Em nome dos promotores do seminário, queria dar as boas-vindas. Boas-vindas a quem está aqui presente, a quem vai assistir pela transmissão ao vivo. Esse nosso seminário, o seminário que é organizado pelo Instituto Tricontinental, junto com a Alba Movimentos, capítulo Brasil, junto também aqui com a Expressão Popular, então uma parceria nossa, mais o Brasil de Fato, uma série de seminários, eventos que a gente vem promovendo e vamos promover mais para frente. Então esse é um primeiro seminário de muitos que queremos então, junto com os movimentos e com os parceiros e com os próximos, estar construindo esse processo. Então um pouco falar também do Instituto Tricontinental. Bom, o Instituto Tricontinental é um instituto de pesquisa social que é dirigido pelos movimentos sociais, movimentos populares e políticos. Um instituto internacional que é principalmente puxado pelos movimentos da América Latina, da África e da Ásia. Então a gente tem essa construção internacional. O nosso objetivo, a nossa proposta, então, como instituto, que é dirigido pelos movimentos, a gente tem dois principais eixos que a gente coloca. O primeiro eixo que a gente chama que é da batalha de ideias. Qual que é o eixo e o objetivo central nosso como instituto, que dentre os vários flancos, as várias trincheiras de luta e de batalha dos movimentos populares, a gente entende a importância e o papel que tem a batalha de ideias, a construção do processo, da visão dos movimentos populares. Então a gente tem como um dos nossos eixos esse processo de estar no dia a dia, fazendo a disputa ideológica, trazendo as propostas e a visão dos movimentos populares. Então esse é um dos nossos primeiros eixos do Instituto. O segundo eixo, que a gente chama da epistemologia do poder, que seria a construção de conhecimento científico, a construção e difusão do conhecimento científico partindo dos movimentos populares e políticos. Então esses são os dois grandes eixos que norteiam o Instituto. Disso a gente tem então três outros grandes objetivos. Esses são nossos dois eixos, e dentre os objetivos que a gente tem, o primeiro, que é ligado a esses eixos, que é difundir e ampliar a visão de mundo nossa. Então é apresentar para a sociedade, colocar na sociedade qual que é o nosso papel, qual que é a nossa visão sobre determinada conjuntura, determinada questão histórica. Esse é um dos principais objetivos nossos. O segundo objetivo é de estimular esse debate, estimular na sociedade, estimular na academia, estimular nos meios de comunicação, o debate de como sair dessa crise que a gente vive, a partir da nossa perspectiva também. E por último, que a gente coloca desses nossos objetivos é a construção de pontes. A construção de pontes entre a academia, então a visão dos movimentos populares com a academia, e também a construção de pontes entre os continentes. Então, dos eixos principais, dentro desses nossos objetivos, é a construção do internacionalismo. Então, esse é um dos nossos focos e da nossa troca entre os continentes também, desse objetivo de construir pontes entre a academia e os movimentos, e entre os movimentos populares e os outros continentes. Então, esse é um pouco do objetivo, esse é um pouco da dinâmica que o Instituto Tricontinental tem se colocado nesse desafio, se somando à batalha de ideias, junto com a Expressão Popular, que há 20 anos, completando 20 anos, nesse ano já vem nessa disputa e nessa luta de batalha de ideias. O Instituto então se soma para isso, junto com a Expressão, junto com os movimentos, com a Alba, movimentos aqui, capítulo Brasil, como com a Alba, em toda a América Latina também. E nesse espírito que a gente promove então esse seminário, esse primeiro seminário junto com a professora Anister Cessênia, para tratar um pouco dessa dinâmica que a gente observa do capitalismo mundial, a ofensiva que a gente tem conseguido observar do imperialismo, que a gente tem sentido nesse momento, na América Latina, não só na América Latina, mas em todo o mundo. Então, como o imperialismo tem se movimentado, como os Estados Unidos têm agido, quais são as novas táticas e estratégias, qual o formato, a doutrina que ele tem
construído para se colocar diante da crise, para sair da crise, criando mais crise, né, que o imperialismo então vem fazendo esse processo. Então é um pouco entender isso, né? É uma discussão que a gente vem colocando desde que a expressão popular lançou o livro Guerras Híbridas. Temos sim um livro aqui à vista, ali na mão do Pedro, né, o Guerras Híbridas, que é um tema que tem chamado a atenção e colocado toda a militância, colocado a academia, quem quer entender um pouco dessa movimentação do imperialismo, falar como é que são essas novas formas, né, que o imperialismo tem atuado para conseguir se sobrepor e colocar em prática o seu domínio, né, hegemônico, né, num processo que a gente vive hoje, disputa de hegemonia. Nós estamos num processo de disputar uma multipolaridade ou não, né? O Ministério pode aqui então colocar todo esse debate, né, com a gente. Então é um pouco desse convite que a gente faz. A gente então vai passar a bola para a Ana Esther, né? A proposta é então que ela coloque um pouco, apresente, tem um tempo livre, né, para apresentar todo o debate. Depois disso a gente faz um intervalo. Nesse intervalo a gente vai cantar, né, os parabéns para um grande aniversariante, né, que faz aniversário amanhã, mas a gente vai comemorar hoje, então, com o bolo aqui, nosso amigo, companheiro e camarada Karl Marx. Logo, então, a gente nesse intervalo faz essa comemoração e voltamos, então, para fazer o debate novamente até umas 5, 6 da tarde, né? Espero que todos estejam aqui reunidos conosco. É isso, então. Passo para a professora Ana, né, dar prosseguimento. Muito obrigado, gente. E também no microfone, os dois. Que este é para a gravação. Boa tarde. Boa tarde. Eu não falo português. Então, eu quero perguntar se vocês compreendem espanhol. Eu falo devagar, né? ¿Sí? Bueno, es un gusto realmente estar aquí en este local de Expresión Popular, que es una editorial que pues quiero mucho desde que inició. Tengo muchos amigos aquí o que han pasado por aquí, entonces realmente es un placer para mí estar en este lugar tan lindo, tan lleno de libros, que es algo que ya no en todos lados se ve. Y también es un gusto estar con los compañeros del Instituto Tricontinental, ese esfuerzo tan importante que hay de vinculación entre luchas y pueblos de todas partes del mundo, atendiendo a esta idea tan fuerte y tan difícil de practicar de la unidad en la diversidad, de entendernos como tan distintos, con matrices culturales diferentes, con estilos, con pensamientos, es decir, permanentemente matizados, distintos y sin embargo afines, confluyentes. O sea, la idea de la confluencia es hoy en día algo tanto más importante que, y aquí voy a empezar a provocarlos a ustedes, porque yo verdaderamente soy una provocadora con, digamos, de las ideas. Mucho más importante que la idea de la unidad, esa vieja idea de la unidad que un poco nos aplanaba, nos homogeneizaba. Hoy hablamos de confluencias, justamente porque nos entendemos distintos, pero nos entendemos con propósitos comunes, con deseos comunes, y porque valoramos justamente esa diversidad. Entonces, un gran gusto estar acá, estar con los compañeros de ambas instituciones, de ambos lugares, y con ustedes también, que han tenido la voluntad de venir a escuchar. A mí ¿podemos apagar estas luces? Las de acá. O todas, no sé, pero es que para que se pueda ver. A mí me provocaron también con la idea de que
¿qué pensaba yo de que la charla se titulara algo de guerra híbrida? Y la verdad, pues no, o sea, no va conmigo. Y yo quiero explicar por qué. Me invitan a hablar de qué significa la dominación de espectro completo, qué se entiende por dominación de espectro completo y cómo se liga esto con lo que está ocurriendo en el mundo contemporáneo, que no es el mismo mundo que el que teníamos en el siglo XX, no son los mismos procesos ni las mismas guerras, aunque seguimos teniendo capitalismo, pero es un capitalismo que tiene una madurez distinta, que tiene una profundidad distinta y un alcance distinto, y eso ha implicado también modificaciones porque los pueblos mismos han reaccionado de otros modos, se han movilizado de otras maneras para enfrentar esta amenaza capitalista. Entonces empezamos por una parte conceptual que yo acá tapo. Que se relaciona justamente con este concepto de la dominación de espectro completo. Es un concepto muy interesante, fue lanzado por el propio Pentágono a fines del siglo XX, en el año 1998. Allí empezaron a hablar de la dominación de espectro completo como balance de los problemas, las dificultades que habían tenido, entre otros en Vietnam, pero en muchos otros escenarios de guerra, y la necesidad que tenían ellos mismos para adaptarse a esta nueva manera de entender al enemigo. El enemigo en ese momento está cambiando para ellos. La percepción, yo digo del Pentágono, porque es como el centro pensante de la guerra durante todo el siglo pasado, obviamente la última mitad, durante todo el principio de este siglo XXI, y hoy yo diría ya no tanto, ¿no? Hoy que hay otros grandes jugadores en el tablero, podríamos pensar que esta doctrina tiende a modificarse, pero por lo pronto, cuando hablo de Pentágono, estoy agrupando OTAN, Estados Unidos, en fin, todo esto. Entonces allí se lanza esta idea de que no queremos volver a ser derrotados como en Vietnam, no queremos pasar problemas con estos pueblos que piensan y se organizan distinto que lo que nosotros tenemos previsto en nuestras cabezas, es decir, pueblos que de repente, como en Afganistán, que va a ser un poquito después, pueden organizar sus células de pelea en lugares subterráneos, ¿no? En cuevas subterráneas, en lugares que no estaban previstos en la guerra convencional, en la guerra que de algún modo se relacionó con la Guerra Fría y todos los momentos de avance del siglo XX. Entonces, aquí ellos dicen, hay una diferencia, ya no es una guerra en tierra, es una guerra en muchas dimensiones, en todas las dimensiones, y tenemos que abarcar todas esas dimensiones y ser capaces de organizarnos en ellas. Uno diría, ahí está completo, pero no es tal. O sea, el capitalismo de hoy en día no prescinde de su lugar en el espacio. Digamos, el futuro de este capitalismo, el futuro de los grandes poderes del mundo en este momento, se está peleando también en el espacio exterior, ¿no? Incluso la competencia entre grandes fuerzas, entre grandes poderes del mundo se está peleando en el espacio exterior también. Y entonces ellos hacen el balance y dicen, si nosotros no abarcamos todo esto, siempre vamos a tener un hueco, siempre vamos a tener un punto de vulnerabilidad y desde ahí nos van a golpear, nos van a vencer, nos podrían vencer. Entonces, pensando en esto, que fue la propuesta que ellos hicieron, yo en realidad lo combino con muchas otras cosas que están haciendo, pero que ya no teorizaron de la misma manera, que es
qué significa el espectro completo de nuestras vidas, o sea, qué significa dominarme a mí, pero de espectro completo. Significa controlar... Bueno, antes de pasar a eso, hay dos principios importantísimos que se levantan junto con esta idea de la dominación de espectro completo, que sería un poco la dominación total, pero con la idea de proceso, es decir, cómo tenemos la capacidad para no tener vulnerabilidades tan fuertes en alguno de estos campos como para que nos derroten, no tanto pensando en no hay manera de que nadie nos desafíe en ningún terreno, porque eso siempre estará presente. Entonces dicen, lo que tenemos que intentar es no dejar ningún resquicio al enemigo para que se reorganice, para que desde ahí ataque, y no dejar ningún lugar sin vigilancia. Entonces, bueno, piensen ustedes en todas las experiencias del Big Brother que justo surgen, digamos, se echan a andar en este momento, y de otras similares que tienen que ver con abarcar toda la vida de las personas e incluso todos los espacios de la vida, no solamente de las personas, pero por lo pronto en eso estamos. Entonces dicen, tenemos que, o más bien yo interpreto, tienen que tocar todos los espacios de la reproducción y organización de la vida, es decir, emociones, consumo, percepción, el modo de relacionamiento con la naturaleza, con el ambiente, cómo se crea este ambiente, cómo se interacciona con las otras formas de vida, cómo se modifica o se replantea el relacionamiento social, es decir, nuestros vínculos con ese otro que tenemos enfrente, como ese espacio en el que ese otro no es otro, sino un complementario. Bueno, ese es un espacio también de penetración y de control que es necesario, y yo diría, en realidad, lo que engloba todo esto es cómo el capital o estos grandes poderes mundiales logra posicionarse en el espacio de generación, transmisión, reproducción de la visión del mundo. ¿Qué visión de mundo tenemos y cómo corresponde esta visión de mundo a nuestras prácticas políticas, sociales, ecológicas, las que ustedes quieran, ¿no? Y cómo sentimos ese mundo? O sea, de la visión de mundo también se deriva el tipo de deseos que tenemos, el tipo de prácticas emocionales, todo está englobado en esto, pero todo, si no es controlado, no importa que, por ejemplo, haya una dominación espacial de tierra, mar y aire, porque si no controlan las emociones o los procesos sociales que hay en tierra, mar y aire, bueno, sería una simple aplicación de la fuerza. La aplicación de la fuerza como tal en este momento no garantiza nada, no garantiza ningún tipo de consenso, ningún tipo de liderazgo, de hegemonía. Por supuesto, la hegemonía no se construye con la fuerza, sino justo con ese convencimiento, con esa fascinación, con esa capacidad de entrar a controlar emociones, deseos, pensamientos y prácticas. La manera como se ha modificado desde entonces la doctrina militar es muy interesante, porque es el momento también en que se hace un corte en la idea del enemigo es otro equivalente u otro similar que viene de la Guerra Fría, ¿no? Que viene del enfrentamiento de bloques, a nos enfrentamos a algo difuso que incluso no entendemos, que es un enemigo subrepticio,
que es tan pequeño a veces que no lo vemos, que está un poco en todos lados sin estar en ninguno en particular. Es decir, tenemos un problema de asimetría que no se había presentado hasta, digamos, en todo el siglo XX, sino que se empieza a presentar en este momento, y es un problema de asimetría que nos obliga a trabajar en la idea de que siempre esa asimetría pese a nuestro favor y no a favor del otro. Es decir, todos aquellos muchos chiquititos que pueden atacar un punto de poder tienen que ser confrontados por un poder tan parapetado, tan fuerte, que impida que, aunque ellos sean muchos, puedan vulnerar ese punto de poder. Entonces, a partir de esta idea de la simetría, dicen, en realidad nuestros enemigos han cambiado tanto que tenemos que reconocer que, aunque algunos bajaron, digamos, de fuerza y ahora vuelven a emerger, como podría ser Rusia, China, Irán y Corea del Norte, pues son del mismo tipo, porque son enemigos institucionales, son otros estados. Entonces, esta pelea de estado contra estado hoy, sin embargo, incluye en lo que consideran sus enemigos centrales principalísimos, incluye a esto de organizaciones violentas extremistas, ¿no? Que son organizaciones que, diferente a los poderes estatales, son transregionales, multidominio y multifuncionales. Es decir, ellos piensan, por ejemplo, de algo como el Estado Islámico, que es una organización con capacidad similar a la de un Estado, pero que no tiene las restricciones que podría tener un Estado, no está delimitada, sino que es como transversal a la sociedad y al planeta, a sus partes geográficas, espaciales, pero también a todas las otras, a todos los dominios o dimensiones en que se organiza la vida. Por ahí, por todos los lugares se puede colar, se puede establecer alguna de las bases de este otro tipo de organizaciones que, aunque tienen la misma fuerza, no son equivalentes a las de los estados. Entonces, identifican estos 5 grandes contendientes, de los cuales el que más les preocupa es el último por este carácter más difuso, pero que con él vienen acompañados toda una serie de enemigos un poco más pequeños, más localizados, que también tendrían esas características. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, organizaciones populares que son de repente también transregionales, ¿no? Pensemos en la Tricontinental, que está por aquí y que, bueno, tiene pies colocados en diferentes continentes. Sin embargo, no es una institución delimitada, no es un grupo de pelea tampoco, no es un batallón, no es propiamente una estructura militar, nada que ver, pero sin embargo es una organización o un ente que desafía, es una protoinstitución, una pseudoinstitución que desafía a los grandes poderes y que tiene estas características otra vez: transregional, multidominio, o sea que, por ejemplo, hace místicas, ¿no? Entonces trabaja con elementos culturales, trabaja con deconstrucción de imaginarios o de entendimientos de la realidad, pero también con movilización, también toma tierras de repente. Bueno, no digo la Tricontinental, digo en general, este tipo de organizaciones pueden tomar tierras, pueden moverse de diferentes
diferentes maneras, entonces no se sabe por dónde van a salir, y lo que es muy interesante dentro de la manera como se organizan estos grandes poderes, digamos la figura del Pentágono otra vez, es siempre de manera preventiva. Nos tenemos que adelantar a los acontecimientos para, tomando o retomando a Sun Tzu, ganar la guerra antes de que esta guerra sea peleada, ¿no? Si no se puede, bueno, pues nos vamos a la guerra, pero nos sale más barato, menos costoso detener las guerras antes de que ocurran. De ahí, por ejemplo, que lo que se busca es, antes de que a nosotros se nos ocurra organizarnos, quitarnos el piso, ¿no? Quitarnos la posibilidad de organizarnos. Y entonces ya ni siquiera nos podemos organizar. Antes de que, cuando empezamos a hacer un movimiento, inmediatamente se ataca la causa de ese movimiento como para que el movimiento se desmantele. Esa es la idea. No es que siempre se pueda hacer, de hecho no es así en la realidad, pero la idea es esa siempre, de adelantarse a los acontecimientos, y entonces por eso trabajar en este campo es algo tan importante. Antes de que se mueva, digamos, lo del Estado Islámico tiene una discusión detrás, ¿no? Si es algo producido, generado por ellos mismos, hasta dónde, o si es un enemigo externo a ellos al que se confrontan, pero digamos que esa es otra discusión. Lo pongo solamente como ejemplo de lo que ellos consideran estos enemigos transregionales. Y ahí entonces la batalla en la que están pensando no es una batalla, digamos, unilineal como la pensaban en el siglo XX, no es una batalla específica o delimitada, sino una batalla, yo diría, con forma de estrella, ¿no? Una batalla que tiene que disparar hacia todos lados, con la forma, con la figura de un panal de abejas que se escapan, ¿no? Que es algo a lo que vamos a regresar. Es decir, la teoría del enjambre, que es algo que se ha estado trabajando en el Pentágono, tiene que ver con esta percepción de por dónde pueden estar sus modos de ataque, pero también por dónde se les viene el enemigo, ¿no? Y el enemigo serían, en este caso, las pequeñas abejas que pueden llegar de cualquier lugar, pero que siempre pican, ¿no? También pensando en esta misma idea, dicen, hay que en realidad pensar en un centro de gravedad, porque no todos los puntos son iguales. Entonces tenemos que organizar, diseñar la estrategia de manera que tenga muy claro cuál es el objetivo principal. El centro de gravedad puede ser un lugar geográfico, pero también puede ser un propósito. A ver, mi centro de gravedad es el petróleo del Orinoco, el petróleo de Venezuela. ¿Qué hago para eso? No necesariamente me voy directo al petróleo, ¿no? Puedo hacer una de estas guerras proxy que le llaman. O sea, puedo rodear la zona, puedo atacar financieramente al país y no llegar directamente a la parte, digamos, económica de recursos petrolera, sino atacar de otras maneras que permitan crear las condiciones para llegar a ese centro de gravedad, ¿no? Entonces, el centro de gravedad es un orientador importantísimo, pero se plantea en los términos de tenemos centros de gravedad operativos que van a ser esos proxies entendidos geográfica o conceptualmente, y tenemos el centro de gravedad estratégico, que es donde finalmente tenemos que llegar, ¿no? Se ve bien porque esos colores no sé si ayudan o no ayudan, pero ¿no? ¿No se ve? Sí. Bueno, ¿cuál es el terreno de batalla? Con todas estas ideas, ¿no? De entrada, ¿cuál es el terreno de batalla? Ellos identifican una zona gris. No es la zona que podría ser roja de la batalla, no es tampoco lejos de aquello que era el campo de batalla tradicional, está
como es una zona combinada, como una interfase en el que se acercan a los campos de batalla tradicionales, pero pelean en los campos de paz, ¿no? Combinan las situaciones de guerra y paz, y es justo en la interfase de estas dos donde se da la pelea, ¿no? Digamos, también en las de guerra, obviamente, pero principalmente es ahí donde hay que trabajar, ahí donde, podríamos decir, están los centros de gravedad de la batalla propiamente dicha. Esta zona gris nos hace pensar, por ejemplo, en la actuación de los cascos azules, que son fuerzas de guerra, pero vestidas de paz, ¿no? Es decir, fuerzas de ocupación que sin embargo son fuerzas de dominación, de disciplinamiento, pero que en principio no están en batalla, están en recuperación de la democracia, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que se piensan como fuerzas de la zona gris, pero por donde pueden pasar también mercenarios, ¿no? Comandos privados, ejércitos, porque de repente tienen que pasarse a las zonas de paz para disciplinar, para apagar un incendio social, para una emergencia natural, para cualquier cosa de estas, y entonces, bueno, van a estar transitando por ahí, pero en principio no es su lugar privilegiado. Todo esto implica un esfuerzo muy grande en globalizar, ¿no? Entonces hablan como un concepto importante del Global Integration, pero Global Integration tiene muchas facetas, o sea, están hablando de integrar territorialmente todas las guerras que se tienen, de integrar todos los diferentes cuerpos de seguridad que accionan en la guerra. Qué amables, gracias. O sea, la marina, el ejército de tierra, lo que sea, todos, digamos, comunicados, integrados, ¿no? Funcionando juntos. Todas las agencias del gobierno propio y de los otros aliados, ¿no? Entonces, por ejemplo, piensen en el caso venezolano, la FED, o sea, el control de la moneda y de las transacciones financieras, junto con el Departamento de Defensa, con el de Salud, con el de Catástrofes, con todos esos juntos. Y entonces hay la idea de que, a ver, el diseño estratégico es uno solo, cada quien actúelo, ejecútelo como le corresponde a sus funciones, pero el diseño estratégico es uno solo y todos tenemos que llegar al centro de gravedad, todos tenemos ese eje, nada más que cada quien lo hace de un modo distinto, y ahí ustedes tienen otra vez la idea del espectro completo, por todos lados se ataca para llegar a un mismo punto, ¿no? Puede ser incluso, bueno, el control de los medicamentos ahora, como en Venezuela, el bloqueo es una cosa muy burda, pero puede ser también la proliferación de algún tipo de enfermedades, de virus, es decir, la guerra biológica forma parte también de esto, y por eso el Departamento de Salud es algo que importa mucho, que esté integrado. Entonces, interagencialidad es algo fundamental para que esto funcione. Y la otra idea clave de esta Global Integration tiene que ver con quién hace la guerra, quién la hace directamente. El Pentágono no quiere ser quien ponga todos los cuerpos, ¿no? Quien reciba todas las bolsas negras. Entonces ha estado trabajando muchísimo con dos cosas particularmente. Una son los aliados los que se tienen que hacer cargo. Es decir, si vamos a hacer una guerra en Siria, son los sirios los que tienen que emprenderla. ¿Qué sirios? Bueno, hay que entrenarlos, capacitarlos, hay que tomar fuerzas que de por sí están ahí, digamos, en disidencia activa, y entonces trabajar con ellos, y ellos son la cara de la guerra, ¿no? Pero
Pero también hay que apoyarlos, porque obviamente estos solos no pueden, si no ya lo hubieran hecho. Entonces, ¿cómo los apoyamos? Los apoyamos con mercenarios de todos tipos, con Blackwater, con cualquier tipo de empresas de este mismo nivel, y también con acciones institucionales de las propias Fuerzas Armadas del país en ciertos momentos o en ciertas funciones, por ejemplo, de capacitación, de formación, de asesoramiento. Para eso sí pueden estar, en principio, los propios militares norteamericanos y decir, no, nosotros no nos metimos en la guerra, nosotros no atacamos, atacaron nuestros discípulos, nuestros estudiantes, ¿no? Y entonces, bueno, el by, with, through, es decir, a través de ellos, con ellos, acompañándolos, pero lanzándolos por delante, es como se tienen que hacer las guerras hoy. De esa manera disminuyen los costos en cuerpos, digamos, de soldados norteamericanos, disminuyen las protestas en principio de la sociedad norteamericana y se permite que todo esto se canalice por vía privada, que además es una vía digamos pseudo legal, ¿no? Es una vía, se contrata servicios de algo que no se puede decir que son mercenarios que van a matar, ¿no? Entonces se contratan unos servicios y en realidad ocurren otras cosas, pero esas cosas que no son legales tampoco pueden ser sancionadas directamente por el Congreso. Entonces, ¿cómo el Congreso de los Estados Unidos no puede llamar al mercenario X a que se siente allá a decir por qué torturó en Abu Ghraib? Es bien complicado. Sí puede llamar a sus soldados, eso sí puede hacer. Entonces hay ahí una serie de mecanismos que trabajan a través de esta idea del by, with, through, que permiten hacer muchas más guerras mucho más letales, mucho más desatadas, podríamos decir, ¿no? Sin ningún tipo de acatamiento de los convenios de guerra, ¿no? De la Convención de Viena, de la qué sé yo, de todas estas, porque son privados, no hace falta, ¿no? Son casi clandestinos. Y allí hay dos, cuando hablamos de estas guerras, que son guerras, yo no llamaría híbridas, a ver, ¿por qué? El concepto de guerra híbrida es, si se le puede llamar concepto, cuando se habla de guerra híbrida es una guerra que puede ser estatal y no estatal, que puede ser militar, pero también diplomática, pero también económica, pero que la pueden hacer igual unos que los otros, que puede ser de apropiación territorial o de ocupación del espacio exterior, es decir, puede ser todo al mismo tiempo, y entonces no es nada desde mi punto de vista. Cuando uno dice guerra híbrida, todo cabe. ¿Y quién la hace? ¿Quién es responsable en esa? Es decir, cuando uno tiene un concepto, por ejemplo, como el de la guerra difusa, que es uno que yo uso, lo que estamos hablando ahí es cómo se piensa el enemigo, cuál es el terreno de guerra, pero siempre hay protagonistas, siempre hay un sujeto, siempre hay alguien que es un punto de referencia. Es decir, es la manera como el Pentágono está viendo las guerras como guerras difusas. Entonces es el Pentágono quien define cómo actuar en ese terreno. Cuando decimos es una guerra híbrida, no hay nadie en ella que pueda ser un protagonista identificable. Son todos y no es ninguno. Y entonces, ¿cómo podemos decir, por ejemplo, en el caso de Libia, quiénes son las fuerzas de ocupación de Libia? ¿Quién está haciendo la guerra en ese país? Pues son todos, porque todo el mundo salió a la calle. Entonces no me parece un
un término que nos permite entender lo que está pasando. Lo que está pasando son juegos de poder, no conflictos callejeros, ¿no? Son juegos de poder que están incluso moviendo los conflictos callejeros. Los conflictos callejeros son un resultado de estos juegos de poder, no los anteceden, ¿no? No es que se hizo un conflicto callejero y al final resultó que tiran a Gaddafi, que se quedan con el petróleo, que eso no existe, me parece a mí, en la realidad. Entonces, por eso no hablo de guerra híbrida, hablo de pues estas otras, ¿no? Guerra de espectro completo, que sí incluye todas las dimensiones, pero las incluye de un modo en que hay una lógica de poder detrás, hay una lógica de guerra, hay relaciones entre partes, ¿no? Entonces, de manera que queda mucho más claro y delimitado. En estas guerras difusas que hay hoy en día, es decir, en estos escenarios que se construyen a través de todos esos protagonistas, los privados, los locales, los internacionales, que incluso mezclan todos los dominios en los que se da la guerra y que entonces aparece como un mosaico muy complejo, son terrenos que permiten trabajar con estas dos formas de intervención, que son formas, esta muy interesante es la del enjambre de abejas, en que se dice lo que tenemos que hacer es enjambrar, es decir, colocar un punto en un lugar que nos interesa. Vuelvo a poner el ejemplo de Venezuela, porque digamos hoy en día es un ejemplo necesario y recurrente, pero por ejemplo en Venezuela colocamos un comando de fuerzas especiales aquí, uno acá, aquí resulta que podemos hacer un apagón general en el país, acá podemos hacer un control de comunicaciones o así, ¿no? Y entonces hay un enjambre. Esto también se relaciona con la tecnología de guerra de hoy en día, que usa muchísimo, de manera cada vez más frecuente, los drones de tipos muy diferentes. Entonces los drones, ¿no? Imaginariamente los podemos pensar como abejas que salen con un propósito delimitado, es decir, de un punto fijo, y cada uno tiene una función distinta. Y cada uno se va a hacer su tarea y regresa a su punto fijo y listo. Ya hizo lo que tenía que hacer. Para quien enfrenta un ataque de este tipo es bien complicado, porque me picaron de ese lado, pero también de este otro, pero también ¿no? Entonces no se sabe por dónde viene el ataque, y el ataque en realidad sí tiene un punto de concentración, pero ese modo de actuar hace que sea muy complicado enfrentarlo. Entonces esto provino de ese cambio tecnológico, pero también de observar que el enemigo pequeñito, decía el Pentágono y estas fuerzas constituidas, se ve como algo tan difícil de percibir que es como un enjambre de abejas. De ahí empezaron a reflexionar sobre esto, y de ser una lectura de las guerras que los pueblos les estaban haciendo, se convirtió en un método de hacer la guerra que aplican en terrenos muy diferentes a la vez. Este otro de caminar atravesando muros es una reflexión que se hace sobre todo por los israelíes, que en Israel, cuando atacan Palestina, cuando entran a la Franja de Gaza, etcétera, ustedes han visto incluso en las películas, hasta en la batalla de Argel está, esto de que está una familia comiendo en su casa y entran por la pared, en realidad los Robocops, y se salen por la otra pared porque en realidad lo que querían era pasar a la casa de al lado. Y acá se convirtió en zona de guerra cuando es el ámbito interno de la familia, ¿no? Entonces, la reflexión que ellos hacen es, a ver, las fronteras son tan complicadas, vamos a moverlas, y nosotros hacemos nuestras propias fronteras. Entonces, la frontera donde está se quita y construyen fronteras, digamos, bélicas,
en medio de la casa y del cotidiano de las personas, y con estas pueden ser horizontales, verticales, como sea, suben, bajan a los subterráneos, es decir, abarcan nuevamente un espectro muy amplio que les permite tener un control muy distinto de las dinámicas sociales que hay en estos lugares. No siempre se pueden aplicar estos métodos. Yo, sin embargo, sí los quise resaltar, porque son métodos relacionados con el combate urbano, con el disciplinamiento de la disidencia, con movimientos sociales, con cualquier tipo de acción, digamos, de revuelta antineoliberal o de las que quieran. Bueno, estas revueltas sí son terreno propicio para este tipo de métodos, ¿no? Entonces creo que es importante conocerlos y darnos cuenta cuando de repente se están aplicando, o sea, tener como un poco las antenas arriba para percibir cómo están viniendo los problemas. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque esto tengo todavía un cacho, ¿puedo cortar o puedo...? ¿Me sigo? Sí. No se aburren, no les cuesta trabajo entender mi español, ¿no? Bueno. Bueno, este es un mapita que hizo el Pentágono también en el momento en que empezaron a hablar. Ya las pilas no sirven. En el momento en que empezaron a hablar del espectro completo, simultáneamente ellos hablaban de una ocupación territorial de toda esta área. Es el mapa del Pentágono, así se conoce. Esta área se supone el lugar donde hay justamente el enemigo difuso, o sea, donde la institucionalidad es un poco más débil y entonces es cercano a lo que de repente podrían llamar Estado fallido en algunos casos, pero a estas situaciones en las que hay peligro de desinstitucionalización, es decir, que es fácil ponerlas en riesgo, según ellos, ¿no? Entonces dicen, esa área en realidad nos tenemos que ocupar, es un área de interés prioritario porque allí puede desfondarse el orden mundial, el sistema institucional de reglamentaciones, de regulaciones, ¿no?, de normas internacionales, y entonces eso nos va a afectar a todos. Pero en verdad, lo que está pasando en toda esta zona es que es el área donde se encuentran los recursos estratégicos del planeta. De repente se salen un poquito de este es solamente petróleo, ¿no?, que hay en otros lados, pero digamos es la zona donde más densidad petrolera hay. Pero tengo, digamos, no los puse porque ya es mucho, los mapas de biodiversidad, de metales estratégicos, todo cae en esta franja que ellos dibujaron como mapa del Pentágono. Entonces, riesgo de desinstitucionalización en realidad puede ser interpretado como luchas por la soberanía en algunos países, ¿no? Es decir, esas luchas por no vengan a saquearnos están consideradas dentro de esa preocupación de desinstitucionalización. Bueno, este es el mapa del petróleo solito, que a lo mejor, bueno, ya me fui, pero lo que vale la pena quizá observar en el mapa del petróleo es, no, ya no sé qué hice, bueno, algo piqué mal. Ese mapa de petróleo, que es una franja muy interesante, porque miren, ahora vamos a ver cuáles son las zonas de guerra. Y resulta que el mapa del petróleo hace esto, ¿no? Y lo vamos a comparar con las zonas de guerra, pero esta zona está pensada por el mapa del Pentágono casi que aún antes de que algunos de los países que están en ella supieran que tenían tanto petróleo.
O sea, eran, por ejemplo, algunos países africanos que ahora son grandes productores de petróleo, no lo eran en ese momento todavía, y fue un momento en que ya se pensó que había que pasar por ahí. Entonces a mí me parece que esta idea de la prevención es algo que es muy importante observar. Tenemos aquí con diferentes colores, ¿no? Las guerras, realmente guerras abiertas que vamos a tener, Irak, Afganistán y esto, pero luego van a ir apareciendo todas las otras formas de guerra. Algunas que de repente se llaman guerras híbridas, ¿no? Esto que se llaman guerras de colores, primaveras no sé qué, o sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que aparece como un levantamiento popular, que en muchos casos sí hay levantamiento popular, pero no es lo que está definiendo la situación ni lo que define el resultado, ¿no? Está acompañado o está de repente instigado, ¿no? De intereses que van por debajo de lo que está ocurriendo ahí. Tirar a Gaddafi no era una revolución de colores, era un propósito explícito de Estados Unidos junto con la OTAN y los países europeos, ¿no? Pero entonces vamos viendo cómo avanzan estas zonas de guerra, la guerra abierta, esto que yo llamo situación de guerra. Fíjense, ahí está puesto México. Este mapa está hecho, por si acaso preguntan, antes del cambio de gobierno. Pero no quiere decir que sea diferente hoy, no necesariamente, pero sí está pensado antes, ¿no? Situación de guerra es, en México, un caso de violencia desatada, que en principio, así como la guerra híbrida, en principio no tiene ni de dónde ni hacia dónde. Parece que la gente mata porque mata por el placer de matar o porque estaba de mal humor ese día. No, matan porque las tierras donde yo vivo tienen algún recurso que les interesa, o porque me opongo al trabajo de una minera, o porque entonces la violencia, o porque por el tráfico de personas, o la cantidad de mujeres. Los feminicidios en México son una cosa, pues ya digamos, son un paradigma mundial. Bueno, no es simplemente porque ella era mujer y iba pasando y yo me sumo a la guerra contra las mujeres. No, ahí hay propósitos, hay negocios, hay fuerzas que están actuando, y esas fuerzas que están actuando en México son las que llevaron, entre otras cosas, a la privatización del petróleo, ¿no? Privatización que no se lograba hacer, que la gente se oponía, que por más reformas neoliberales no llegaban hasta la privatización petrolera, y inician la guerra contra el narco, así se llamó. Y esa guerra contra el narco causó tal violencia, tal desorden, tal confusión social, que llevó a la privatización del petróleo unos años después, pero con 200,000 muertos, ¿no? Es decir, tenemos una cantidad de muertos, de desaparecidos, que son equivalentes a los de Siria, que sí está en guerra, ahí sí se reconoce la guerra, ¿no? Y en cambio en el caso de México, o sea, cuando yo digo, pero es que estamos en una sociedad en guerra, la gente de repente me dice, pero qué exagerada, ¿no? Quiere ver guerra por todos lados. Y no es verdad, es que hay guerra por todos lados. Yo no quisiera verla, pero está por todos lados. Entonces a eso yo le llamo situación de guerra. Hoy quizá Venezuela ya podríamos casi decir que está en guerra, pero es una guerra que no ha empezado con una intervención militar ni interna ni externa, sino que es de todos los otros tipos, y la parte militar es la parte bélica es la que todavía como que no se manifiesta tan explícitamente, ¿no? Ha habido intentos, pero digamos no, entonces por eso la sigo llamando situación de guerra. Pero además de estos, hay como ¿qué aparece? Una serie de lugares que yo no diría que están ya realmente en situación de guerra, pero como en situación de conflicto, como en situación de inestabilidad. Podríamos pensar en diferentes maneras de llamarlo también según los casos, y que no aparece, pero debería aparecer. Bueno, no, esos son, me voy a saltar, esos son, lo puse aquí,
verán que están ustedes, ¿no? Muy significativamente. Y está Ecuador, ¿no? Están algunos otros lugares donde hubo esto que podríamos llamar un golpe blando. Yo sé que aquí hay un debate, y sé que debe haber un debate, de qué es lo que realmente pasó, pero hay muchas señales de cómo esto que ocurrió en Brasil fue algo encaminado, en parte por la judicialización de, digamos, las figuras políticas centrales, en parte por la intervención, que sí es una intervención que tiene un carácter deliberado, aunque también puede tener uno espontáneo, de los grupos organizados a través de las religiones, de las sectas, ¿no? De las iglesias, de estas otras figuras de asociación que están en la sociedad civil, ¿no? Y que llamaron a cierto tipo de intervención en el proceso electoral, al punto de que las mujeres que eran vilipendiadas fueron y votaron por quien las vilipendiaba, ¿no? Por ejemplo, cosas como esas ocurren. Entonces yo lo contemplé dentro de un posible golpe blando. Pero las que les quería mostrar, porque eso es mucho en África, son estas que llamo como situación de conflicto. Es decir, países como el Congo, que han estado asediados desde siempre, que son inmensamente ricos en recursos, ¿no? En riquezas naturales, y que han estado atacados desde todos los ángulos. Entonces, otra vez, espectro completo para la dominación de esa parte del territorio mundial, ¿no? Que no tiene que ser espectro completo, digamos, bélico, es un espectro completo de dominación. Ahí hay un matiz, ¿no? Y si se acuerdan cómo era el mapa del Pentágono, casi diríamos, bueno, se trazó el mapa y empezaron a hacer, ¿no? Que sería pues como un poco unilateral de mi parte, ¿no? Decir una cosa así tan burda, porque los procesos son muchísimo más complejos que eso, pero que casi responde al mismo diseño que el mapa del Pentágono, en los lugares donde ha ido habiendo esta circunstancia de guerra, inestabilidad, ¿no? Conflicto. Y ahí agregué algunos que, bueno, aliados, ¿no? En diferentes regiones, aliados que tienen que ser tomados en cuenta para pensar allí sí cuál es la dimensión de la guerra en el planeta. O sea, cuando queremos valorar hasta dónde el capitalismo del siglo XXI es un capitalismo que se sustenta en la guerra, que incluso que acumula a través de la guerra, no solamente porque se apropia recursos, sino porque el negocio de las armas, el negocio de los servicios de mercenarios, el negocio, todos estos negocios vinculados a la guerra son los negocios más prósperos en la actualidad. El tráfico de personas no podría ser el negocio que es grandísimo, si no fuera porque está sustentado en este armamentismo generalizado, esta militarización generalizada, como también el tráfico de órganos, etcétera, el tráfico de drogas, todos esos grandes negocios de hoy en día en realidad están vinculados a las dimensiones que tiene el negocio de la guerra, ¿no? La guerra como acción y la guerra como negocio. Ahí está el Pentágono, el mapa del Pentágono con las zonas de guerra. Parece equivaler desde el principio. Y acá quiero mostrarles, ya con esto voy a terminar, porque me imagino que he dejado cantidad de dudas en lo que hablé, porque uno no puede en un conversatorio como este ir matizando cada una de las partes. Entonces parece todo muy
esquemático. Pero quise poner aquí al final el caso de Venezuela porque es nuestro caso, o sea, es nuestra región, y esa guerra que se ha ido extendiendo por el planeta es una guerra que empezó en puntos, en puntitos chiquititos, y de ahí corría a su región, empezó a invadir por todos lados, y eso es otro de los elementos interesantes de esto que se llama las guerras difusas, o de esta idea de que las fronteras hay que rehacerlas, ¿no? Y entonces, ¿por qué Siria tendría que detenerse? ¿Por qué no se sigue hasta la parte X de Irak? Y entonces, ¿por qué no avanza hacia cualquier otro de los que ustedes quieran del lugar? Así ocurrió con todas las guerras de los Balcanes, y así está ocurriendo con las guerras contemporáneas. Hay una guerra en Sudán y esa guerra se extiende a los países vecinos, así, ¿no? Entonces, lo que tenemos hoy en Venezuela es una guerra, o una casi guerra, ¿no? Una guerra a punto de, que sigue estando a punto de ser guerra, y que amenaza con extenderse a la región, pero que se ha extendido a la región. No solo amenaza, no es que si estalla la guerra en Venezuela nos va a salpicar a todos los de alrededor, es que para ir haciéndole el cerco a Venezuela se ha reforzado la militarización en Colombia de una manera impresionante, se ha cambiado el tono de Ecuador, se ha metido ahí desde que entró el gobierno de Moreno, entró de la mano, literalmente, del embajador de Estados Unidos. Y empezaron todos los convenios militares con Estados Unidos, empezó el acuerdo con la parte colombiana, declaraciones de ellos diciendo que como los colombianos tienen tanta experiencia, que ellos digan y nosotros lo hacemos, ¿no? O sea, un caso terrible en ese sentido, porque en muy poquito tiempo hay una situación de connivencia con el resto de las fuerzas militares de alrededor. Eso no estaba así. O sea, la sociedad ecuatoriana no era una sociedad militarizada, no era una sociedad securitizada hasta hace 2 años. Entonces fíjense en qué poquito tiempo, que es el tiempo, 2-3 años, ha sido el acoso ya feroz sobre Venezuela. Yo digo que a Brasil le pasa algo similar, yo no sé, ahí no me meto, ustedes interpreten, pero el hecho de que tengamos hoy un gobierno como el que hay en Brasil está vinculado también con esta dinámica, que es una dinámica regional que va de algún modo jalando las fuerzas hacia allá. Yo simplemente digo, estos 3 puntos son de un ejercicio militar que se hizo en noviembre de 2017, el Amazon Log, tal vez ustedes lo conocen, ¿no? Era para poner acá una base militar, que es una base de emergencia humanitaria, de apoyo humanitario, ¿no? Con pertrechos, o sea, con armas, con todo lo que se necesita, pero de apoyo humanitario, o sea, pensando un poco en el caso venezolano, pero está en Brasil. O sea, ya a Brasil le toca ahí un punto. El ejercicio se hizo acá, en toda esta zona. Toda esta zona es la Amazonía. O sea, es una zona que también es muy rica, que también interesa mucho a los capitales nacionales y extranjeros, al capital en general. Interesa mucho penetrarla y de repente estarla militarizando tiene su impacto. Esta zona toda se ha militarizado porque dicen que aquí llegan los venezolanos y causan desorden, ¿no? Entonces toda esta, digo, son documentos del propio Estado brasileño, ¿no? Los que yo tengo, toda esta parte entonces militarizada, ¿no? Se ha restablecido el convenio para la base de Alcántara, que es la base, esta base es importantísima, es la base que cierra todo el... Miren, todas estas son bases, ¿no? Militares, pero la del Atlántico es esa es, hay en el Caribe, pero no hay en el Atlántico. La base que va a cerrar el triángulo sobre el continente es Alcántara, y ya está, o sea, el presidente brasileño fue a Estados Unidos hace que fue un mes y medio, no me acuerdo, y ahí ya se relanzó el convenio totalmente. Entonces, esto
ya es militarización, intervención, digamos, de militares no nacionales en la cuenca amazónica brasileña, ¿no? ¿Verdad o mentira? Y todavía no se dice que en Venezuela hay guerra, ¿no? Todavía Venezuela está en situación de guerra. O sea, el daño que se hace a la región es un daño muy amplio, muy grande, cuando se instala un centro de gravedad en esa región, ¿no? Y ese centro de gravedad es la faja del Orinoco. Realmente es esa parte de Venezuela donde están todas las riquezas, ¿no? Los diamantes, el petróleo, el oro, todo está en la franja del Orinoco. Y entonces controlar esa zona implica militarizarnos toda la región. O sea que la guerra difusa es algo... Difusa no es porque no se vea, sino porque se difunde, ¿no? Es difusa porque no tiene límites, porque es como un, no sé cómo se dirá, ostión en portugués, ostión, este animal, este molusco que no tiene forma definida y que, ¿no?, se puede mover para todos lados, que no tiene tentáculos, es como una gota de aceite que cae y que se ríe, ¿eh? No, como ameba, bueno, parecido. Pero hay muchos así, pero digamos, es esta la idea de la guerra hoy en día, con un eje, con un centro de gravedad, pero es una guerra que de una vez aprovecha para extenderse por todos lados. No es una guerra entre estados, es una guerra contra los pueblos, ¿no? Es una guerra contra los que se oponen a las dinámicas capitalistas. Es una guerra que tiende a garantizar el tránsito de los capitales, que puede estar en cualquier lugar, de hecho está en cualquier lugar donde haya un interés de la Chevron, de la Exxon, de cualquiera de estas empresas, o de otras, ¿no?, de la Goldcorp, de cualquiera de estas grandes saqueadoras que hay en el planeta. Pero no es solamente por lo extractivo, es, obviamente ahí están las riquezas, ¿no? Pero también es una guerra que se hace de maneras que, digamos, es la última parte que expongo, de maneras que parecen tan desvinculadas con esto, porque hoy para pelear contra una minera, ¿qué hacemos? Nos comunicamos por celular, por internet, el grupo WhatsApp, el no sé qué, aunque sea el Signal o el Telegram o el que sea, todos están controlados, ¿no? Entonces nos comunicamos por ahí nos organizamos. Claro que estamos en territorio, pero también estamos en otros lados, ¿no? Hoy las guerras se pelean en el ciberespacio, no solamente en el territorio, pero tampoco nos quedemos con la idea de que basta pelear en el ciberespacio. Se pelea ahí, pero se llega al territorio, o sea, peleamos ahí, pero nos llevamos el petróleo que está en tierra, ¿no? Entonces es una cosa que se combina en todos estos niveles. Ahí también, otra vez, el espectro completo, el multidominio, ¿no? Son como capas envolventes que se van lanzando, y yo diría que la última capa es la capa tecnológicamente o espacialmente pensando, quizá es la de la ciberguerra, pero de hecho dimensionalmente hablando es la de la cultura. Con la cultura, con la dominación cultural es como se puede llegar a explotar las riquezas, por ejemplo, ¿no? Entonces, con la dominación cultural, con el convencimiento, con esta idea del desarrollo, que es lo que todos queremos, ¿no? Y en principio, por ejemplo, se lanzan proyectos de además ampliación del empleo, que lo que van a hacer es justo
saquear la naturaleza. Entonces va a una mina, pero va a dar empleo, pero va a destruir la biodiversidad, no importa, pero es desarrollo para el país porque el Producto Interno Bruto aumenta. Entonces convencernos de que eso nos conviene es algo muy importante, y eso también se hace en el ciberespacio, se hace en la ciberguerra. Cuando nosotros queremos saber algo, siempre consultamos Internet, y al consultar Internet tenemos ahí un conjunto de informaciones y muchas desinformaciones también, pero un conjunto de informaciones que están predeterminadas y que forman parte de esta batalla cultural, de esta batalla de las ideas que hablaban los compañeros, ¿no? Entonces, ese es un aspecto de la ciberguerra. La otra parte de la ciberguerra es la del control de los metadatos. Es decir, cómo controlando los metadatos controlan todas las otras actividades. Si de repente cierran un switch acá, a nadie le funcionan ya los celulares. ¿Y qué hacemos? ¿No? O sea, pueden desde aquí desactivar cosas que son generales y a las que estamos tan acostumbrados que no sabemos cómo sustituir. Hay, por ejemplo, simulacros. En la Ciudad de México se hizo uno con la propagación o el anuncio de propagación de la fiebre aviar, el H1N1. Y la ciudad se paralizó durante 2 semanas porque a todo el mundo le dijeron, métanse a sus casas, no hablen ni con el vecino, no sé qué, porque se propaga, es muy peligrosa. Y la verdad son 20 millones de personas las que se metieron a sus casas y no salían ni a comprar la comida, ¿no? Entonces, son experimentos que permiten ver cómo este tipo de controles pueden generar actitudes, pueden generar movilizaciones o desmovilizaciones o cambios, ¿no?, de cualquier tipo. Ahora, por ejemplo, con el apagón en Venezuela se decía fue provocado como parte de la ciberguerra controlando los metadatos. Ya se comprobó que no fue así, ¿no? Pero sí pudo haber sido si la tecnología venezolana hubiera estado más avanzada y entonces sí dependiera del control de metadatos. Entonces, bueno, todo esto es como el universo de la guerra contemporánea. Por ahí circulan dentro de este universo que va a estar dándose simultáneamente en todos los terrenos, ¿no?, en todas las dimensiones, con ritmos distintos, en todos los niveles, ¿no? Pero ahí simultáneamente en todo este terreno circulan los drones, los aviones, los mercenarios, o sea, cantidad de fuerzas o de entes vivos, activos o manipulados, que son los que están, digamos, recolocando las dimensiones del problema. Y bueno, allí termino y ya más bien en el debate, si quieren, ampliamos o matizamos algunas de las cosas que dije hasta acá. Muchas gracias. Bom, muito obrigado, professora. E agora vamos para o intervalo, uns 15 minutos, então, para a gente tomar um café, fazer a nossa comemoração. E a gente volta, então, para fazer o debate com todos, colocar perguntas, ou não só perguntas, mas também colocar suas posições, outros elementos, discrepâncias também, e poder fazer um debate legal aí no final.